Hola, querido. Antes de comenzar con el estudio de la lección, voy a responder una pregunta. ¿Por qué nacen niños con problemas? En otras palabras, ¿por qué sufren los inocentes? En cierta ocasión Jesús y sus discípulos estaban caminando y vieron a un hombre ciego de nacimiento, un sufridor, una persona inocente que no habían hecho nada para nacer ciego. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? La respuesta del Señor Jesucristo es interesante. Él dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean reveladas, este nació así. Eso parece injusto. Quiere decir que Dios permite que nazcan personas con problemas solo para que las obras de Dios se revelen. ¿Qué tipo de Dios egoísta sería ese? Aquí necesitamos entender que en el griego ese ¿para qué? Ni este pecó ni sus padres, pero ¿para qué? Esa interjección ¿para qué? En griego es iná, que quiere decir ya que o para qué. Ahora vamos a leer el texto de la manera. Ni este pecó, ni sus padres. Pero ya que ha nacido así, las obras de Dios se van a revelar. Oh, querido, desde que el pecado entró al mundo, el dolor es una ley. Sufren los grandes, los pequeños, los culpables, los inocentes, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. El dolor es inevitable, pero ya que el dolor es inevitable, mientras Cristo no vuelva, porque cuando Cristo vuelva acabará el dolor, ya que mientras estamos en este mundo, ya que el dolor es inevitable, las obras de Dios serán manifestadas. Esto es maravilloso. Dios no es culpable del sufrimiento. El pecado entró por causa nuestra. Hoy peregrinamos en este mundo de dolor, pero nos resta la esperanza de que Jesús viene para colocarle un punto final al dolor en este mundo. Ahora sí vamos a la lección número 13 para el 29 de junio del año 2024. Esta es la última lección. La próxima semana entramos al estudio del Evangelio de San Marcos, un nuevo trimestre. Pero la última lección de este trimestre tiene como título El triunfo del amor. Y el propósito de este estudio es mostrar que finalmente, después de una larga lucha, de un largo conflicto, finalmente el amor de Dios vencerá. Finalmente el dolor tendrá fin. Finalmente entraremos al reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Hablemos del primer subtítulo, Esperanza en tiempos difíciles. Mira, aquí vamos a hablar del fin del tiempo de gracia y de la angustia de Jacob. Te digo una cosa, Dios es amor. Si dependiese de Dios, todos los seres humanos se salvarían. Pero no depende solo de Dios. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer para salvar al ser humano. Pero como Dios creó al hombre libre, no lo puede forzar, no le puede obligar a aceptar la salvación. Y por más que el plan de redención se haya cumplido, todo se haya realizado para nuestra salvación, si nosotros no queremos, pues la salvación no tiene ningún valor para nosotros. Esta idea va contra el universalismo, porque hay gente que cree que Dios es amor, Dios es misericordia y por tanto todos se salvarán. No. Dios es misericordia, Dios es amor, pero solo se salvarán los que acepten la salvación en Cristo. Hoy día, Dios llama, toca la puerta del corazón, insiste una y otra vez.
Pero va a llegar un momento en que Jesús necesita volver y el tiempo de gracia llegará a su fin. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22, 7, 11 y 12. Leo. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que contiene la verdad, ¿no es cierto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante este texto. El tiempo de gracia tiene fin. Va a llegar un momento antes de la venida de Cristo en que las puertas de la gracia se cerrarán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? No, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber, solo Dios. Pero se va a cerrar. Hasta ese momento, el que podía ser salvo, sería salvo. El que aceptaba, sería salvo. Por más pecador que hubiera sido en la vida, si se arrepentía, si confesaba, si aceptaba la gracia de Cristo, estaba salvo. Pero cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí el que es justo seguirá siendo justo. Y el que estaba perdido, pues estará perdido. Ya no hay más posibilidad de salvación. Pero no necesitas asustarte, porque Daniel capítulo 12, 1 y 2 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No voy a explicar por qué Miguel es el gran príncipe, pero si aquí el texto dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se refiere al príncipe, al hijo del rey de los reyes, al Señor Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tiempo de gracia se acabará y ahí comenzará el periodo de la gran angustia. La Biblia le llama la angustia de Jacob. ¿De qué se trata ese tiempo de angustia? La angustia de Jacob. ¿Te acuerdas aquella noche que Jacob estaba regresando para ver a su hermano Esaú? Y cerca del río Jaboc, a las orillas, él se arrodilló y oró y oró y lloró toda la noche. Estaba viviendo su noche de angustia. ¿Por qué? Porque al día siguiente se encontraría con su hermano, a quien había engañado, a quien había traicionado. Y la angustia de Jacob era la siguiente: mañana me voy a encontrar con mi hermano. ¿Será que él me perdonó y me aceptará? ¿O será que él no me perdonó y me destruirá? Esa angustia fue tan intensa, tan grande en la vida de Jacob, y ahora la palabra de Dios toma esa angustia de Jacob como la angustia de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Cuando la puerta de la gracia se haya terminado, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento, entonces vendrá a nuestra mente la angustia. Sabemos que el tiempo de gracia terminó. No sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo de gracia terminó. Y la angustia es: ¿cuándo se cerró el tiempo de gracia? ¿Cuando yo estaba fuera o cuando yo estaba dentro? ¿Cuando yo estaba andando en los caminos de Dios o cuando yo estaba andando en los caminos de pecado? ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia? Mañana me encontraré con mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. ¿Será que Él me perdonó y me aceptará? ¿O será que Él no me perdonó y me destruirá? Esa será la angustia terrible del pueblo de Dios. Pero querido, tú no tienes nada que temer. Hoy
entrégale la vida al Señor Jesucristo. Hoy acepta al Señor Jesucristo. Si tienes que ser bautizado hoy, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Mira, querido, el hecho de que hoy todo parezca tranquilo, relativamente, ¿no? Porque oímos guerras y rumores de guerras allá lejos en el Medio Oriente, aquí cerca en Venezuela, en fin. Pero el hecho de que aparentemente todo está tranquilo no quiere decir que Jesús se olvidó de nosotros y que Jesús no volverá. El hecho de que la violencia, la miseria, la traición proliferan no quiere decir que Jesús no volverá. El hecho de que muchos vivan como si Dios no existiera, dando rienda suelta a sus instintos, a sus impulsos carnales, no quiere decir que Jesús no volverá. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la venida de Jesús. La venida de Jesús no es una teoría, no es una vana esperanza, es una realidad. Cristo va a venir cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo. Él vendrá para ponerle un punto final a la historia del pecado. Por eso Juan 14, 1 al 3 contiene las palabras del propio Señor Jesucristo que dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. De esta promesa maravillosa que el propio Señor Jesucristo hizo, Él dijo: vendré otra vez. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su opinión. Dios es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu. Y Él dijo: vendré otra vez, y puedes creer que el Señor Jesucristo vendrá. Aunque los seres humanos hoy día, muchos se burlen, se ríen de la bendita esperanza de la vuelta de Cristo, Él vendrá. Y a sus hijos, a los que creen en su palabra, Él les dice: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no os entristezcáis, no os desesperéis, aunque veáis el pecado multiplicándose, aunque veáis que el mundo parece que se va a desaparecer solo, no temáis, porque yo volveré. ¿Y qué es lo que Tito 2, 11 al 14 dice? Leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Quiere decir que la gracia de Dios no hace que vivamos como querramos, sino que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué dice Pablo en la carta a Tito? Dice que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó, colocó en nuestro corazón la esperanza de su venida, de su segunda venida. La gracia del Señor Jesucristo nos enseña a vivir sin mancha en este mundo. Y dice que la gracia del Señor Jesucristo visa preparar un pueblo para encontrarse con Cristo, pero un pueblo celoso de buenas obras. ¿Tú ves de qué manera maravillosa Pablo une la gracia y las obras? Somos salvos por la gracia para preparar un pueblo deseoso de buenas obras. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano. Las obras no salvan, la gracia salva. Pero si la gracia te salvó, vas a producir buenas obras. Vas a seguir en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí se habla del milenio en la tierra. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? Veamos lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3.
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los vivos se unirán a los resucitados e iremos con el Señor Jesucristo por 1000 años. Los que no creyeron en Jesús serán muertos con el resplandor de su venida. Y los que ya estaban muertos sin creer en Jesús permanecerán muertos. Nosotros iremos al cielo con Jesús por un periodo de 1000 años. ¿Y a qué nos dedicaremos? ¿Cuál será nuestro trabajo? Esta es la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo del juicio en el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Voy a hacer un resumen nuevamente. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos que fueron fieles al Señor Jesucristo y a su palabra se unirán con los resucitados e irán durante 1000 años al cielo. Los muertos que no creyeron en Cristo permanecerán muertos. Y los vivos que no creyeron en Cristo morirán con el resplendor de su venida. El diablo prácticamente estará preso por las circunstancias. No tendrá a quién engañar, no tendrá a quién seducir. Estará preso no con cadenas, sino preso por las circunstancias. La tierra desolada, vacía. ¿Y qué harán los redimidos en el cielo? El texto bíblico que acabo de leer dice que se abrirán los libros y ellos revisarán. ¿Por qué? Porque algunas personas que tú piensas que se salvarán no estarán allá. Y algunas que tú pensabas que se perderían estarán allá. Y entonces, para aclarar cualquier duda, tú tendrás la oportunidad de revisar los libros. A eso se llama el juicio del milenio. No es un juicio que determina nada, es un juicio que comprueba por qué las cosas fueron como fueron. 1000 años. Al terminar los 1000 años, pues Dios decide traer la santa ciudad a la tierra, porque nuestro verdadero hogar será en esta tierra. En el cielo estaremos solamente 1000 años. Volveremos. Pero ahí, en esta tierra, los muertos de todas las edades resucitarán. A eso se llama la segunda muerte. Y el diablo quedará contento, porque al ver a todo el mundo resucitado va a decir, nuevamente, ahora sí. Y cuando Jesús está volviendo con la santa ciudad y los redimidos, el diablo va a hacer guerra. Y ahí sí va a llover fuego y azufre y el punto final del pecado. Ya no se levantará nunca más. Estamos entre dos eternidades. Mira lo que dice la quinta parte. Cuando Jesús regrese, solo habrán dos grupos. Leo lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Solo dos grupos. Aquellos que confiaron en Cristo, aceptaron la gracia de Cristo, y aunque en algún momento de su vida, cuando no conocían a Jesús, vivieron en la miseria, el pecado, pero se arrepintieron y aceptaron a Jesús, estarán en el grupo los redimidos para recibir el galardón que Jesús viene a traerles.
El otro grupo es aquellos que no obedecieron a Jesús y que muchas veces pensando obedecer a Jesús solo obedecieron tradiciones humanas. Aquellos que cerraron sus ojos a la verdad de la palabra de Dios, cerraron sus oídos al evangelio puro y eterno de la palabra de Dios. Solo dos grupos, ovejas y cabritos. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Cristo viene para llevar a su pueblo. ¿Eres tú parte de su pueblo? Abre tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Oh querido, no se trata de esta es mi iglesia, la tuya es esta, yo defiendo mi iglesia, tú defiendes. No, no se trata de eso. Se trata de abrir los ojos a la palabra de Dios y seguir lo que la palabra de Dios dice y hacer caso a la voz del Espíritu Santo que te habla. Que Dios te bendiga ricamente. Si no nos vemos nunca en esta tierra, yo quisiera verte un día en el reino de los cielos. Un gran abrazo. Felicidades.